Buenas noches. Ya lo dijo la niña que nos presentó. Mi nombre es José Luis Anaya y doy algunas asignaturas a algunos de ustedes. Primero, gracias a la CUN, a la profe Judith y al profe Juan Camilo por ese voto de confianza. A mi amigo de hace muchos años, Víctor Pérez, por acompañarnos y compartirnos esta idea tan importante como es la vigilancia tecnológica, ¿sí? Que entre otras cosas hace parte del proceso prospectivo que a continuación voy a explicar, si me lo permiten. También gracias por la presentación, parece que la hubiese escrito yo, muy gentil. Discúlpenme un segundo, voy a pasar a... ¿Está viendo? ¿Listo? Después está, entonces este era suya. Y ya le doy aquí el banderazo que arranque. Y aquí es opción de presentación, aplicar presentación, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta conferencia tiene el nombre de Prospectiva. Gracias a los estudiantes por asistir voluntariamente a mi conferencia, a mis estudiantes por lo menos. ¿Sí? Prospectiva viene del latín prospicere, ¿sí? Que viene mirar hacia adelante. Vamos a empezar a dar unos términos muy básicos para que de pronto no nos perdamos. Es un tema que tiene un complique venderlo, pero que cuando se genera una apropiación sobre genera productos inmedibles. Y espero sea uno de esos escenarios donde nos encontramos y vemos un gran público que desea acoger el ejercicio prospectivo como propio, ¿sí? Como en alguna ocasión Víctor y yo lo decidimos hacer en tal vez una conferencia muy similar a esta. Para empezar voy a leer una frase tal vez un poco poética y superplatónica, pero fue la primera frase que un profesor de mi maestría me enseñó y generó una serie de inquietudes en mí. Espero esta genere esas mismas inquietudes. No va a explicar la prospectiva como tal, pero por supuesto va a ser una excelente inducción a un sinnúmero de cuestionamientos que ustedes se van a empezar a hacer y que no pretendo resolver en esta conferencia, pero sí dejar ahí para que nos animemos a meternos y a vincularnos al mundo del futuro. La prospectiva es una disciplina intelectual que ilumina el presente con la luz del futuro, ¿sí? Es una manera de mirar hacia adelante y saber qué es lo que hay que hacer ahora. Supremamente irónico y paradójico, pero así es como actúa la prospectiva y tiene un universo completo para enseñarnos. La ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Decía Gaston Berger, un francés, que empieza a influir en los estudios prospectivos, que empieza a hablar del futuro sobre los años 50, 1950, y que da el primer nombre, y que da ese nombre prospicere a un estudio de futuro que vamos a hablar detenidamente en unas diapositivas a continuación. ¿Por qué la prospectiva? ¿Sí? Porque tenemos un mundo cada vez más complejo, más interdependiente, más cargado de incertidumbre, más dinámico, cambiante, supremamente atroz, un mundo que no nos espera, un mundo esquivo, con muy poca ternura, pero sobre todo un mundo totalmente sorpresivo. Cuando nosotros estudiamos, cuando ustedes que son un poco más joven que yo y para los mayores cuando estudiaron idiomas y lenguas, se encontraron a un caso específico como es el estudio del pasado, del presente y del futuro. Las lenguas y los idiomas siempre nos piden que tengamos claridad sobre cuándo estamos hablando en presente, cuándo estamos hablando en futuro y cuándo estamos hablando en pasado. La prospectiva estudia de manera detenida la causalidad entre estos tres momentos. La razón por la cual lo hace es porque el presente, ¿sí?, y sus acciones son la construcción del futuro, porque el pasado y las acciones hechas en el pasado
son la construcción del presente. Y espero esta causalidad, aunque ya es conocida por ustedes, aunque ya la hemos tratado en distintos momentos y aunque es algo supremamente filosófico, quede lo más claro posible, ¿sí? Porque no sobra ni redundar para poder entender lo que viene a continuación. Por supuesto, como toda disciplina y como todo estudio tiene una serie de corrientes, los estudios de futuro no son una excepción en este. Los estudios de futuro tienen dos corrientes, una la determinista y otra corriente que es la voluntarista. Yo, su profe, va a hablar sobre la corriente voluntarista, que es a lo que me dedico actualmente, a hacer futuro de manera voluntaria. Para empezar, hablamos de la corriente determinista. Esta nace en Estados Unidos, en una asociación de académicos que hacían análisis del presente, de temas políticos, científicos, médicos, que se llama la Rand Corporation, ¿sí? En la Rand Corporation, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie también de académicos que publican sobre los temas ya mencionados, ¿sí? Pero hay una serie de ellos que se encargan y tienen inquietudes sobre temas acerca del futuro, ¿sí? Temas que indispensablemente para ellos eran porque hacían análisis de un presente, de una realidad, pero era muy importante tener en cuenta para ellos qué venía para sus días. Estos pensadores de la Rand Corporation se detienen a trabajar sobre esto y crean algo que la sociedad académica estaba pidiendo en Estados Unidos en ese momento y se llama la Sociedad del Mundo del Futuro, ¿sí? De esta nueva sociedad creada salen obras como Hacia el 2002 y La emergencia de Japón como un superestado, ¿sí? Y empiezan a hablar en Estados Unidos sobre lo que es los estudios de futuro. Esos estudios de futuro reciben un nombre preciso porque no podían seguirse llamando estudios de futuro y se llaman forecasting. ¿Qué es el forecasting? Es un estudio que se hace sobre las tendencias que se están dando en el mundo y basado en estas tendencias que se están dando en el mundo realizamos proyecciones para el futuro. Esto no es nuevo, yo soy economista de profesión y a los economistas nos enseñaron a hacer esto, a hacer proyecciones basado en megatendencias, en tendencias que nos permitan visualizar el futuro. El problema es que como estamos hablando de proyecciones, como estamos hablando de algo tendencial, es que nuestra realidad se vuelve lineal. ¿Por qué? Porque vemos un futuro probable. Y uno solo, no hay varios. ¿Qué inconveniente tiene el forecasting? Que no hay opción no tenemos en cuenta anomalías. Voy a dar un ejemplo muy particular. Sé que aquí hay varios estudiantes que son muy hinchas del Real Madrid. Imagino que son hinchas del Real Madrid. Hoy tenían un partido, el Real Madrid tenía un partido en jornadas de la tarde y hubo dos opciones para llegar aquí hoy. Irse, ver el partido del Real Madrid, por supuesto el partido acompañarlo de aperitivos que les imposibilitaran llegar hasta acá y no escuchar la clase del profesor José Luis, no escuchar la charla del profesor José Luis. Por otro lado, tenían una segunda opción que era pues tal vez verlo en casa o escucharlo por radio y estar muy pendiente de llegar a la conferencia, ¿sí? Esta alteración en acciones, ¿sí? Lo que lleva consigo son futuros distintos, ¿sí? Perfectamente la persona que vino aquí hoy se anima con los estudios del futuro, decide hacer un posgrado en esto y tiene un camino de vida en esto, tal vez la persona que fue a ver el partido de fútbol tomó otras alternativas y lo que está esperando es el siguiente partido del Real. En conclusión, y lo que les quiero decir, el forecasting solo tenía en cuenta una proyección, ¿sí? Si usted últimamente había visto todos los partidos del Real Madrid, lo que iba a hacer hoy era ver ese partido. No había posibilidad de que usted alterara ese futuro. Luego entonces, el forecasting mira el futuro y los estudios de una manera lineal. Luego entonces existe solo un futuro y las posibilidades de alteración ante este, mientras no sean analizadas en tendencias, son escasas. Vamos a continuar para de pronto ser un poco más ágiles en el tema. Luego llega la segunda corriente de la que ya hablamos, de la que mencioné anteriormente,
que es la corriente voluntarista. Aquí en las diapositivas estamos mencionando los padres de la corriente voluntarista. El primero, que ustedes ven a mano izquierda, ¿sí?, se llama Gaston Berger, ya lo mencioné a comienzos de la diapositiva. Él le da el nombre al estudio de futuro Prospicture. Significa mirar hacia adelante, como lo mencioné anteriormente, ¿sí? Y por supuesto llena el estudio de futuro de un sinnúmero de argumentos y de teorías plenamente comprobadas y académicas. Contemporáneamente a él, ¿sí?, está el señor Bernard de Jouvenel, ¿sí?, quien hace un aporte a los estudios de futuro en la corriente voluntarista con su obra El arte de la conjetura, que es la segunda definición de prospectiva. Y por último está el señor Michel Godet. Michel Godet lo que hace es recoger todos los argumentos teóricos, toda la teoría establecida por los dos profesores anteriormente mencionados, ¿sí?, y vuelve a la prospectiva y a los estudios de futuro y los aterriza un poco más matemáticamente. Les da la matemática, les da herramientas administrativas, y la prospectiva empieza a ser un proceso que tiene un comienzo, un fin, pero que se realimenta. Entonces empieza a darle un manejo adecuado a la corriente voluntarista. ¿Qué sucede con la corriente voluntarista? Recibe un nombre que se llama prospectiva. La razón por la cual se llama voluntarista es porque el futuro se tiene en cuenta basado en que las decisiones son las que nos llevan a ese futuro, y las decisiones son acciones voluntarias del ser humano, que nos permite mirar el futuro de manera compleja, entender que hay múltiples futuros y entender por encima de todo que es incierto y que hay que manejarlo de alguna manera. Pero ¿qué hacemos en la prospectiva? A razón de que comprendemos de que esta es basada en decisiones, entendemos que puede haber un futuro probable, que es el que estudia el forecasting, basado en tendencias, ¿sí?, pero entendemos que si esas decisiones son alteradas, que si estudiamos de manera acertada cada futuro posible, ¿sí?, podemos tener distintos futuros. A estos futuros le llamamos escenarios. Escenarios que comparamos entre sí, que evaluamos qué consecuencia tendría cada escenario, que evaluamos cómo tendría que llenarse a cada escenario y cuál podría ser, en este orden de ideas, el escenario ideal para una empresa, para un territorio, para una organización. Entonces, como la prospectiva se vuelve aterrizada, se vuelve un proceso completo, existe algo que se llama proceso prospectivo. Voy a leerlo de manera muy ágil, pero voy a detenerme a explicar cada paso, por supuesto también con la precisión del caso, pero muy concreto, no por falta de argumentos, ni mucho menos, no merecen ustedes menos, sino porque es un proceso arduo explicarlo. Pero la idea es que ustedes se vayan de acá con la idea de qué es la prospectiva, de cuál es su proceso, y que nos animemos a empezar a hacerlo como estudiantes y como académicos que quieren ser ustedes un día. El proceso prospectivo empieza por el estado del arte, análisis de megatendencias, vigilancia tecnológica, factores de cambio, variables estratégicas, algo que llamamos juego de actores, escenarios y estrategias por último. Este proceso hay que darle claridad, vuelve y comienza, porque se tomaron decisiones y nuestro futuro fue alterado, ¿sí? Y toca volver a establecer un nuevo estado del arte, toca volver a hacer análisis de tendencias si estas tendencias han cambiado y comenzar el proceso completo como ustedes los administradores presentes saben que es el proceso administrativo. Entonces el estado del arte, nuestro compañero Víctor nos lo explicó ya, el estado del arte obedece a un diagnóstico completo de la compañía, organización, territorio, donde establecemos cómo está nuestra organización, cuál es su estado actual, cuáles son sus compradores, sus vendedores, cuál es su competencia,
cuáles son sus retos y su historial de manera genérica, ¿sí? Pero ¿cuál es el producto de este estado del arte? Número uno, que el prospectivista que realiza el estudio queda totalmente empapado de dicho estudio, ¿sí? Es decir, él ya se encuentra dentro de la organización y la conoce de manera completa. Y es también un ejercicio de evaluación y diagnóstico para el dueño de la empresa o para el dirigente político o para el dueño de la organización o el rector o el presidente de esta, porque también se da cuenta el estado de su organización. Ese tipo de diagnósticos usualmente las empresas y los gerentes no tienen tiempo para hacerlo, pero es uno de los agregados que genera este ejercicio. Luego viene un análisis de megatendencias. Voy a leer así muy precisamente una definición que traje, y estas son fenómenos de largo plazo que definen